Bueno, a ver, vectores. ¿Cuáles son las tres características de un vector? La magnitud, la dirección y el sentido. Tres características. ¿Me falta una? Ya no es vector, sino sería escalar. ¿Estamos de acuerdo? Va, démosle. Tenemos la forma cartesiana y la forma polar. ¿Sí? Cartesiana y polar. La forma cartesiana recibe el nombre rectangular o de forma componentes. ¿Estamos? Un ejemplo sencillito. Vector A 2,3 por ejemplo. 2,3. Por lo tanto, podríamos realizar primero un dibujito. Y lo que tenemos que recordarnos del plano cartesiano, que esto es X, esto es menos X, esto es Y positivo, esto es Y negativo, y dibujar un orden. Primero X y después Y. Y no se pierde de vista para poder aplicarlo de la fórmula de la dirección. Entonces yo digo, con la cabeza, se me dibuja primero X, esto tiene 2, y después tiene 3 para arriba, tiene 3, bueno, ahí está, con la cabeza, y usted debe dibujar la diagonal, chocando la cabeza, la magnitud con la componente. Entonces tira a buscar una línea, esta diagonal se va a llamar magnitud, y el ángulo se podría medir, en este caso, sobre el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? La magnitud de un vector, quédese viendo usted al dibujo, está formando un triángulo rectángulo, las componentes son los catetos, y la diagonal, ¿qué es? La hipotenusa. Entonces, usted sabe cómo calcular la hipotenusa, ¿qué es? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso sería 4 más 9 raíz de 3. ¿Y eso es cuánto? 3.60 unidades. Bueno, ahí está. Magnitud. La dirección. Fíjese bien, el ángulo. El ángulo está acá. ¿Quién es la componente en Y? ¿Cateto qué? Opuesto. ¿Y este es cateto? ¿Cómo se llama esta relación trigonométrica? Tangente. Yo planteo como para la dirección, tangente del ángulo va a ser componente en Y sobre componente en X, es 3 partido 2, y entonces para despejar un ángulo uso la tangente inversa. ¿Cuánto veo? 56.30 grados. Muy bien. Bueno, ahí vamos sencillo. Pero por ejemplo hay vectores especiales que hay algo que tiene que entender usted, que cuando usted dibuja un vector, usted tiene que tomar en cuenta los grados hexagesimales. Cada cuadrante tiene 90 grados. 0, 90, 180, 270 y 360. Quiere decir que la vuelta completa me vale eso. ¿Por qué les digo esto? Porque nos pueden aparecer vectores especiales, por ejemplo. Un vector A, por ejemplo, le dice 2,0. Y él le pregunta, mire, ¿usted cuál es la dirección? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué diría usted? Dibújelo. 2,0 es. ¿Qué significa entonces? Solo está en el eje de X. Solo en el eje de X, ¿cuánto? 2. A X es 2. ¿Y a Y? Nada. Se quedó sobre el eje. Entonces, significa que cuando aparezca, le voy a decir una cosa, cuando le aparezca un 0 a una componente o a una coordenada rectangular, significa que el vector va a estar sobre el eje. Y entonces, si usted le quiere calcular la magnitud, bueno, al ojo lo puede ver, que ese es el valor, pero si no dice usted, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más L al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 raíz cuadrada,
2. Entonces viene usted y dice, vector A, magnitud 2 unidades. ¿Y el ángulo cuánto vale? 0, porque miren, no se mueve. Y no tiene necesidad de usar tangente inversa. O sea, eso quiere decir, si por ejemplo me dicen el vector B es 0,-3, ¿qué diría usted? Sería entonces un vector, no se mueve en X, pero sí se mueve en Y-3. Magnitud de este vector no puede ser -3. Algo sí le voy a decir, la magnitud de un vector jamás puede ser negativa. ¿Tú usas negativo? Se va con pancho. -3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Cualquier negativo al cuadrado es positivo. 3 al cuadrado 9, raíz cuadrada 3. Entonces la magnitud va a ser 3. O sea, como que dice el valor que me den, pues, pero con signo positivo. Magnitud y magnitud. ¿Y el ángulo cuál sería entonces? No. Mire, inicia de 0. Y entonces da la vuelta. 270. ¿Estamos? Ahora quiero menos 2,0. Menos 2,0, ¿qué va a pasar? Solo va a ser para acá. Y entonces, la magnitud 2, ángulo 180. Va, ya se le quedó, pues. Entonces la moraleja de todo esto, la conclusión de todo esto es que si a mí me aparece una componente, una coordenada rectangular cartesiana, me aparece un 0, significa que es un vector tridimensional. Y lo único que tengo que fijarme es dibujar y ver cómo giro desde 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? El último escenario que puede venir, más jodido, le voy a poner esto. -2 menos 3. ¿Qué hace? Quiero correr un poquito, pero -2 y -3. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, forma polar, forma cartesiana. ¿Cuál es su forma cartesiana? Con la cabeza, choca cabezas. Magnitud va a ser la misma que calculación ratito. Magnitud de A va a ser igual a raíz cuadrada de -3 al cuadrado más -2 al cuadrado. Cualquier negativo al cuadrado es positivo. ¿Sí o no? ¿Y el ángulo cuánto es? Es el ángulo, ¿eh? Tangente inversa de opuesto sobre C. Siempre, miren, así es, primero X, después Y, y no se pierda, tangente inversa de Y sobre X. Tangente inversa de Y sobre X. Entonces va a ser -3, -2. ¿Y eso dio? 56. Punto 30. Va, órale pues. 56 puntos. Pero le voy a decir una cosa, ¿cómo es el ángulo? ¿Positivo o negativo? Aquí viene una cosa interesante. Usted tiene que saber que si el ángulo gira en contra de las agujas del reloj es positivo y si gira a favor de las agujas del reloj es negativo. No significa que sea negativo, lo que pasa es que el giro le va a decir eso, pues. Pero en el tema de vectores, usted tiene que tomar la respuesta desde el origen. Cuando ya estemos en Newton, eso ya vale. Pero ahorita sí hay que ponerle asunto. Fíjese bien. Mire cómo es el giro. Y mire, negativo, digo negativo. Es positivo. Pero mire el giro. Mire el giro. Está a partir de X. Lo gira a favor de las aguas del reloj. ¿Sí o no? Entonces es un ángulo de tipo positivo. Pero ¿de dónde lo necesito? Desde el origen. ¿Cuál va a ser su origen? Entonces, ¿cuál es el ángulo medido desde 0? Ah, sí, puede ser. Necesito completamente. Quiere decir que llevaba 180 más ese pedacito. Quiere decir que yo puedo expresar este vector como magnitud raíz de 13, o el número que sale eso, raíz de 13, ángulo 180 más esto, ¿de qué? 180, 236, ¿no? Va.
le ponga ojo en qué posición está, cómo está ubicado ese vector para que no se me pierda. ¿Sí? Solo que ahora le voy a poner A igual a 2, menos 3. Tiene usted la magnitud y dirección y sentido. Yo sé que la magnitud y la dirección posiblemente sea lo mismo, pero el ángulo medio del cero, yo sé que ahí va a tener tu clavo, pues. Pero tengo. Entonces, ¿qué dibuja? Primero es AX y después es H negativo. ¿Sí o no? Menos 3 y 2. Entonces, la diagonal. La magnitud es lo mismo. Miren, es lo mismo. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero negativo, igual que negativo al cuadrado, es positivo. Esa queda raíz de 3, o el valor que le dan en decimal. Y el ángulo otra vez, chicos. Miren, ¿cómo es el ángulo? Miren. El ángulo lo medimos a partir del X, de las X. ¿Sí o no? Por eso le digo que primero dibuje X y después Y. Entonces la tangente inversa, ¿de qué va a ser? ¿Tangente inversa de qué sería? De 3, de menos 3 partido 2. ¿Y eso da qué? Menos 56.30. Ahora hágase la pregunta, ¿por qué me salió menos 56? Porque el giro va en contra, a favor de las agujas del reloj, nada más. Entonces el ángulo me sale negativo por el giro. Por el giro. Entonces yo necesito el vector calculado ¿desde dónde? Desde el origen. Ya le hice todos los escenarios, muchachos. Ya no se puede perder. Ahora quiero al revés. Ahora quiero polar. La forma polar es la magnitud, una unidad, θ igual a, por ejemplo, 60 grados. Entonces, yo quiero las componentes. Así rápidamente. Le voy a decir una cosa, cuando la magnitud tenga un ángulo, la diagonal es una magnitud. Y las horizontales y las verticales van a ser las componentes. Eso es lo único que tienen que entender. Entonces, si esto vale una unidad, es inclinado. Lo mido a partir de 0 grados. 60 grados quedó en el primer cuadrante. Y queda acá. Y esto es magnitud de A. Y vale una unidad. Entonces, por favor, lo único que le pido es que hagan aquí en el dibujo el lema: cola cabeza, siempre voy a chocar la cabeza, la diagonal con una componente. Y se acabó. Va a decir entonces usted cola cabeza, esto sería AX, y cola cabeza, chocan las cabezas. Entonces, la componente de un vector, el que quiera, a X, a Y, va a ser igual a la magnitud, y ahora, como dicen los patólogos, tenga buen ojo. Si el vector, o sea, la componente está de frente al ángulo, es opuesto, eso se relaciona con el seno. Si el ángulo respecto a la componente está a la par, entonces va a usar coseno. ¿Por qué dice eso? 60 grados. ¿Este quién es? Y entonces a Y sería seno. ¿Y a X está qué? A la par. De frente, a la par. Solo eso, de frente, a la par. Si estás de frente, seno. Si estoy a la par, coseno. Punto. Entonces, a X está a la par. Va a ser magnitud por el coseno de 60. A Y, opuesto, magnitud, seno de 60. Delta. Fíjense bien, pues. Mido ahora, pongo el vector A, cartesiana, X primero, punto 5, coma, punto
86. Pero les voy a decir una cosa, por favor, por el amor de Dios, no se me quede que... Mire, la X es coseno y ahí es seno. Eso no es cierto. Eso no es cierto, depende como lo tenga dibujado. Si yo le dijera a usted, yo quiero un mismo vector equivalente, dice, un vector equivalente es un vector, una magnitud, esté en un mismo cuadrante. ¿A qué me refiero en un mismo cuadrante? Que esto... ¿Cuánto vale este ángulo? 30 grados. ¿Qué es el adyacente? Y. Entonces, a X, no falla, magnitud por el seno de 30. A Y es magnitud coseno de 30. Y si yo hago eso, a X es igual a la magnitud que vale 1 por el seno de 30 y a Y es 1 por el coseno de 30. Me tendría que dar para la Y lo mismísimo que me salió aquí. Miren. Y la X está adyacente y la Y está opuesta. En cambio, el de 30, ¿qué dice? ¿A Y cómo es? Adyacente. Y la X es opuesta. Entonces, si se da cuenta, estoy usando un vector equivalente. Solo que estoy cambiando es el ángulo en el cuadrante. A eso voy. Lo que pasa es que nos acostumbran a trabajar siempre sobre X. O sea, no es malo eso. Pero yo quiero que tomen conciencia que si se lo ponen en el otro lado, no tienen por qué eso. Agárrelo como que venga esa cosa y dele. ¿Estamos? Va.